Escondido, no nos había visto. Me alegra que estén por acá también visitándonos a esta comunidad que también necesita ser visitada por otros hermanos. También ellos son católicos. ¿Somos católicos, sí o no? Sí. Pero con ganas, no sí. ¿Somos católicos, sí o no? Sí. Eso. Por eso es necesario que nosotros, como decía Pedro Pablo, que vayamos conociendo. Y hoy nosotros tenemos que conocer, saber que estamos en el lugar más importante de nuestra vida. Estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar más importante de nuestra vida, que es la iglesia. La iglesia. Lugar donde Jesús, Dios Padre, hace su morada. La iglesia, esta iglesia que fue fundada por Jesucristo de San Mateo 16-18. ¿Sí se conocen ese pasaje de memoria? ¿Sí o no? Es el más famoso. Es el más famoso de cuando Cristo funda esta iglesia. Entonces, queridos hermanos, si en realidad ustedes le ponen un poco de atención a los pequeños detalles que hemos compartido, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué decíamos que significaba Pascua? Se les olvidó. O no éramos tan católicos, ¿verdad? Uno tiene que tener en cuenta los detalles de que se ven aquí. Decíamos que Pascua era el triduo pascual, era el paso de Jesucristo de esta vida a la vida nueva. Pero lo que hoy vamos a ver es algo sobre eso también. No puedo yo explicarle algo sobre el origen de la fiesta de Pentecostés sin antes también explicarle y ustedes sepan que también la Pascua de nuestro Señor Jesucristo también tiene sus orígenes en la cultura judía. Todas estas fiestas que tienen que ir conociendo ustedes poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, tienen que saber que tienen sus orígenes en la cultura judía. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto, de las manos del faraón? ¿Qué celebraba? La Pascua, los panes ácimos. La fiesta de la Pascua, los panes ácimos, en honor a la libertad, que el Señor nos había liberado del faraón de Egipto. Entonces el Señor de Egipto. Y casualmente tiene sus orígenes ahí. Pues el Señor Jesús hace de esa Pascua judía su propia Pascua. Para también así, de ese modo, liberarnos a nosotros de ese otro faraón que nos tenía esclavizado en el pecado. ¿Ven cómo los orígenes de las fiestas religiosas no han sido un invento de la noche a la mañana? Sino que es algo que ha sido transmitido por los judíos. También esta fiesta, traje esta hermosa Biblia porque quiero leerle un pasaje para que ustedes vayan entendiendo. Esta fiesta de Pentecostés también tiene sus orígenes ahí. Y vamos a leer Levítico 23. Dice, a partir del día siguiente, al sábado, en que llevé, dice, las cabillas para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contarás 50 días hasta el día siguiente, al séptimo, y ofreceréis una oblación nueva al Señor. Se preguntarán por qué 50. Los judíos, después de celebrar esa Pascua de los panes ácimos, celebraban otra fiesta en honor a las cosechas. Pero pasado el tiempo, esta fiesta tuvo un sentido más profundo. Ya los judíos la celebraban en honor a la ley del Decálogo que había dado el Señor a Moisés en el monte Sinaí. Y daban gracias por esa ley y celebraban esta fiesta. Muchos de nosotros a veces miramos hacia la ley cuando le echamos un vistazo como algo duro, como un castigo, pero no dan gracia. Y así sucesivamente venían creciendo y eran guiados por esa ley del Señor.
Entonces, esta fiesta que nace precisamente de ese tiempo, hoy nosotros la estamos celebrando. Hoy, precisamente 50 días después de la muerte y la pasión de Cristo, después de la Pascua del Señor. 7 semanas completas, ni un día más ni un día menos. Esto equivale a 50. Y ciertamente, eso significa que estos 50 días de Pascua que hemos vivido culminan precisamente el día de la víspera, mañana en Pentecostés. Ahí culmina la pasión, muerte y resurrección de Cristo con la efusión del Espíritu Santo. ¿Si van entendiendo un poquito? ¿Si van entendiendo? Miren, los discípulos del Señor dicen que cuando el Señor le habló esto, dice que la tristeza invadía su corazón. Pero a nosotros a veces lo que nos invade es el sueño, ¿verdad? A veces es el sueño lo que nos invade. Y no es la tristeza, no es el escuchar las palabras, no es el sentido de querer aprender algo de lo que estamos viendo. Pues Pentecostés es una palabra griega que viene del origen griego para decir en griego 50 se dice Penteconta. De ahí nace la palabra Pentecostés. Los 50 días, hace referencia a los 50 días, algo que se lo hace muy familiar a nosotros. Es necesario que ustedes lleven en detalle. Si alguien viene una persona de otra iglesia y les pregunta, ¿por qué celebran eso? ¿Qué significa eso? ¿Ya lo sabían? Es necesario que nosotros conozcamos poco a poco el por qué soy católico. No solo decir soy católico y no sé lo que celebra la iglesia. Cristo funda una iglesia para que nosotros conozcamos dónde está cimentada, dónde está puesta, que nosotros conozcamos su origen. Entonces decíamos que es una palabra griega que se dice en griego para decir 50 se dice Penteconta, de ahí nace Pentecostés, que hace referencia a los 50 días. Vamos a leer otro pasaje para que ustedes entiendan mejor. Creo que estamos por Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16, el Señor ya le había dado estas fiestas, pero allí el Señor les recuerda nuevamente que deben de celebrar esta fiesta, que deben de apartar esos días. Y dice así, observa el mes de Abril, celebrando la Pascua del Señor, tu Dios, porque en el mes de Abril te sacó de Egipto el Señor tu Dios. Inmolarás, dice, como Pascua al Señor tu Dios ganado, mayor o ganado menor, en el lugar que elija el Señor tu Dios, para hacer morar allí su nombre. En ella no comerás, dice, pan fermentado. Durante 7 días comeréis ácimos, pan de aflicción, porque apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Así recordarás todos los días de tu vida el día de tu salida de la tierra de Egipto. Dice más adelante, no podrás sacrificar, dice, la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios va a darte, solo en el lugar que elija el Señor tu Dios para hacer morar su nombre. ¿En qué lugar decíamos que estábamos? En el lugar más importante de nosotros, que es la iglesia. Y se celebran estas fiestas, como le decía Pedro Pablo, únicamente en esta iglesia, porque precisamente es el lugar que el Señor ha elegido. Es el lugar que el Señor ha elegido para que nosotros comamos su pan, celebremos esta fiesta. Imagínense, en otro pasaje más adelante de seguido, el Señor le dice, no celebrarás esta fiesta en cualquier lugar, sino solamente en el lugar que yo elija. Y el Señor ha elegido esta iglesia
para que sea el lugar perfecto, el lugar donde mora su nombre, donde debemos estar. Si ustedes echan un vistazo al mundo de afuera, echas un vistazo a las sectas y a otras religiones, se preguntarán, ¿celebran estas fiestas en esos lugares? No, porque no es el lugar que el Señor ha elegido. Así como no se celebraba en cualquier ciudad, tampoco en cualquier sectas o religiones mal formadas se celebra la Pascua. Es aquí donde mora el Señor. Entonces, poco acá, en el cristianismo se hace posible por una profecía de Joel el día de Pentecostés. Vamos a leer en Joel capítulo 2, a ver qué nos dice, para que ustedes vean que lo que nosotros estamos celebrando no son inventos. Es necesario que ustedes vayan aprendiendo. Dice en Joel capítulo 3, después dice, de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, e incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días pondré señales en el cielo y en la tierra, fuego y columnas de humo. Esta profecía de Joel es la que hace posible. Ya se hablaba del Espíritu Santo, de esa manifestación gloriosa. Y déjenme decirle algo, que para hablar de Pentecostés no podemos dejar afuera a nuestra Madre Santísima. A nuestra Madre Santísima. No hay Pentecostés sin María. La iglesia cristiana es mariana. No hay Pentecostés sin María. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? ¿Saben por qué? Porque fue la primera persona que tuvo una experiencia hermosa con el Espíritu Santo, cuando desciende sobre ella y queda embarazada y da a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es la primera persona que tiene una experiencia. Cuando hablamos de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, pareciera que el Espíritu Santo no estaba entre nosotros, pero de manera difusa el Espíritu Santo estaba así ya en los discípulos, pero no lo comprendían, no lo podían entender, e incluso no entendían cuando Jesús le decía que debía de ir al sacrificio de la cruz. E incluso en la cena del Señor no lo comprendían. Pedro lo comprende por revelación del Padre. Entonces el Señor Jesús, sabiendo que Él iba a morir, sabiendo que Él se iba a ir, le dice a sus discípulos, voy a pasar a San Juan capítulo 14, para que ustedes lean estos pasajes cuando lleguen a sus hogares. Sabiendo que Él se iba a ir, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Esto lo dice en San Juan 14, 15 y 16. En los 3 capítulos habla sobre el Espíritu Santo. Entonces nosotros conocemos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús. Y Jesús quiere revelarnos la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dice que había un santo, un famoso santo, que no podía entender, al igual que nosotros a veces no entendemos, no podía entender, dice, lo que es, dice, la Santísima Trinidad, o el misterio de la Trinidad. Dice que su cabeza daba vueltas y vueltas, y no podía, y se decía, ¿cómo puede ser esto? Que hayan 3 personas en una sola. ¿Cómo puede ser? No cabía en su mente. Dicen que se fue a meditar, se sentó en la playa a la orilla de la arena. Se sentó el santo a meditar, dice, y su cabeza daba vuelta y vuelta. Dice que en eso pasó un niño, dice, por el frente, dice, y dice que se paró el niño y hizo un hoyito, dice, chiquito en la arena, con el dedito. ¿Se imaginan el dedito de un niño? Dice que hizo ese hoyito y el santo dice que lo quedaba viendo, dice,
y meditando, ¿para qué haría ese hoyo? Luego dice que miró que el niño agarró una conchita de mar y se fue al mar. Y traía la conchita llena de agua y la vaciaba, dice, en el hoyito. La llevaba y la vaciaba en el hoyito. Entonces dice que el santo, al tanto verlo hacer eso, le preguntó: niño, ¿y qué haces? Quiero, le dice el niño, meter toda el agua del mar en este hoyito. Es imposible, le dice, no cabe. Eso también te pasa a ti, le dice. Porque muchas veces queremos nosotros entender todo el misterio, pero el misterio es más grande que nosotros. No tenemos que buscar a que quepan todas las cosas, el misterio de Dios en nuestra mente, porque no va a caber. Por eso el santo comprendió que el misterio era más grande que él. Y el niño le da un gran ejemplo. También a ti te pasa igual. También a nosotros nos pasa igual. No entendemos las fiestas, no entendemos las cosas, por eso no las vivimos de manera correcta, porque tal vez no se nos ha explicado. Es importante que nosotros vayamos viendo en este evangelio de San Juan 14, dice: yo le pediré, dice al Padre, que os dé otro paráclito. ¿Oyeron el canto que cantaban hace poco? Hermoso canto, ¿no les parece? Dice: otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Y dice así en San Juan 16:23: el que me ama, igual guardará mis palabras, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Se imaginan qué hermoso? Cuando uno comienza a entender Pentecostés, ustedes se preguntan: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? De muchas maneras, a veces las Escrituras nos hablan de que el Espíritu Santo es el protector, es nuestro abogado, es nuestro consolador. Pero sobre todo, es la fuerza que nos da el Señor para seguir adelante. Es la fuerza que nos guía por el camino de la verdad. Cristo, pues viene Jesucristo y funda esta iglesia maravillosa donde se va a derramar el Espíritu Santo en esta víspera de mañana. Pero en los pasajes que se van a leer, dice que estaban los discípulos, dice, a puerta cerrada, ¿cierto? Algo así dicen los pasajes, ¿verdad? Estaban a puerta cerrada. Porque tenían miedo, después de la muerte y resurrección de Cristo, tenían miedo los discípulos. Y estaban unánimes, perseveraban en la oración con la madre de Jesús, en Hechos de los Apóstoles 1 en adelante y 12 en adelante. Ustedes pueden leer ahí. Perseveraban unánimes en la oración. El Señor les había dicho en Hechos 1 en adelante, 1:8, no se vayan de la ciudad, esperen hasta que reciban la fuerza del Espíritu Santo. Dice que estaban con las puertas cerradas y de repente dice que llegó, dice, esas lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. De ahí la iglesia visible que Cristo funda toman la fuerza y por esa fuerza del Espíritu Santo la iglesia es dotada de múltiples dones y carismas. En esta parte no nos confundamos. Cuando hablamos de dones y carismas, entendamos que carisma es una palabra griega, está escrita en griego en la escritura, pero que en nuestro lenguaje ya traducido dones y carisma. Es la misma palabra, una en griego y otra en nuestro lenguaje latín. ¿Oyeron? Entonces el Señor la dota de múltiples dones y carismas maravillosos, en lo cual la iglesia, fortalecida por la fuerza de ese Espíritu, sale a anunciar. E incluso el apóstol Pablo, con una sola predicación, se convierten 3,000 personas. Es que esa es la fuerza del Espíritu Santo. No ocupamos tantas palabras, tantas predicaciones para convertirnos. Entonces esta iglesia, una vez asistida por el Espíritu Santo, que es el artífice por excelencia de las cosas del Señor, sale a predicar sin miedo a que los discípulos
con esa fuerza, sin miedo a la muerte, sin miedo a que dirán las personas, sin miedo, aunque sabían que deberían de morir por amor, pero no tuvieron miedo. Ahí obtuvieron el valor para salir a predicar, para anunciar el mensaje que enviaba el Señor en San Mateo 28. ¿Qué decía San Mateo 28? Al otro día lo leímos. ¿Qué decía? Es un pasaje lindísimo que ustedes tienen que aprenderlo. Es esta para la defensa de la fe católica, de apologética y de todo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. A ver cuántos de nosotros mañana tenemos la valentía y el valor después de haber recibido el don del Espíritu Santo y salir a anunciar la palabra de Dios. Miren, muchas personas acusan de que estos son asuntos también políticos. No, estos no son asuntos políticos. Si fueran asuntos políticos, estuviéramos de acuerdo con los gobiernos. Pero el apóstol San Pablo insiste en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo. Insiste en todo momento en que debemos de permanecer unánimes, unidos como la primera iglesia. Imagínense que el Espíritu nos da la fuerza, nos da dones, de diferentes tipos de dones, para que vosotros perseveremos. Da una paz que el mundo no la puede dar. El mundo, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece libertinaje. El libertinaje te da placer. Pero ese libertinaje que sientes que te da placer impide el crecimiento de la vida del hombre y mujeres que lleguen a la plenitud de Cristo. Por eso no se puede comparar el deseo de Dios con el deseo del mundo. El deseo de mi carne es contra el Espíritu. No se puede comparar. No hay comparación para los dones que el Señor nos da. Por eso el apóstol insiste. Y nosotros sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es el único que nos da verdaderos regalos. Piensen en la vida. Qué maravilloso don. Piensen en sus hijos. Qué hermoso regalo. Piensen en la familia. Qué hermoso tesoro. Pero nada tan hermoso como lo que Dios hizo, dar a su propio Hijo por nuestra salvación. Nosotros vivimos estas fiestas y celebramos estas fiestas año a año para que nosotros vayamos perseverando, vayamos permaneciendo, vayamos aprendiendo. Por eso yo cuando estoy aquí siempre hay palabras que ustedes deben de aprenderlas, deben de tenerlas en cuenta. No debemos de sentirnos, digamos, como los discípulos que se sentían entristecidos. No debemos de sentirnos con sueño cuando estamos en esta fiesta. Si ustedes estuvieran en otros países, ustedes me dirían algo que les voy a decir. Dice que yo estaba en otro país y allá la gente amanece esperando el don del Espíritu Santo. Y aquí somos bien dormilones. No aguantamos ni 2 horas. No aguantamos nada. Cuando estamos abasteciendo, cuando estamos haciendo gestos y todo esto, ¿será que estamos con ganas de esperar la víspera del Espíritu Santo? Imagínense ustedes en un país muy lejano, una iglesia católica estaba en espera en la vigilia pascual, en la espera del resucitado. ¿Y saben qué pasó? Le prendieron fuego a toda la iglesia con todas las personas dentro. Pero es que hay países que tienen una gran fe, hay países que tienen un gran deseo de experimentar, de sacrificarse, esperando el momento más crucial. Y nosotros no aguantamos ni 1 ni 2 horas. Estamos como los discípulos cuando Jesús iba a orar y le dice: ¿no han podido perseverar 1 hora conmigo? ¿Están durmiendo? Hablar de estas cosas, como de la Pascua, de este tema de Pentecostés, es algo hermoso. No todos los días se habla de esto.
es una vez al año. No todos los días vivimos estas fiestas. Así es que espero que ustedes hayan entendido un poco y ustedes tengan en cuenta que debemos de perseverar en la oración y en muchas otras cosas. Y debemos de estar anhelando el día de mañana recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos están esperando eso? ¿Cuántos anhelan eso? Está con sueño, ¿verdad? Se nota. ¿Cómo dice? No estamos con sueño. No te presto, pues, pero yo no tengo sueño. Pareciera que no. Pareciera, a veces uno se esfuerza por decir que no. Pero creo que los rostros dicen otra cosa. A veces se habla más, dice, con el rostro que mil palabras, con los gestos. Miren, nosotros debemos de perseverar. Y si queremos realmente recibir al Espíritu Santo, recibir estos dones, debemos de amar, debemos de dejarnos amar. Por ahí debemos de comenzar. Nosotros, el Señor siempre ha tenido en cuenta la importancia del hombre, desde el principio de la creación hasta el día de hoy. El Señor nos ha amado desde siempre, hasta el punto que dice en un salmo: aunque una madre se olvide de su hijo, yo jamás me olvidaré de ti. El Señor siempre ha tenido en cuenta cada momento, cada detalle de que nosotros vivimos aquí. Por eso es importante nosotros pedirle al Señor, pero nunca hagamos lo del pastor que pedía para que aquel barcito se desapareciera del lugar. No pidamos con el deseo de hacerle daño a nuestro prójimo. Eso no se puede. Debemos de pedir con el deseo de que aquellos les vaya bien, de que aquellos cambien. No hagamos lo de este pastor que pedía en su oración: Señor, te pido a toda su congregación que oraran para que ese bar de la esquina se quitara, desapareciera. Pero dice que la semana siguiente dice que hubo un rayo, pum, cayó y paz quemó el bar. Este hombre dice que puso una queja, dice al juez, contra la iglesia, que esta iglesia había orado para que el bar se incendiara y desapareciera. Y el pastor dice: nunca pedimos eso. Nosotros pedimos a Dios que lo quitara, pero nunca pensamos que iba a dar fuego. Y dice que se quedó sorprendido el hombre, dice, porque dice: que tengo delante de mí, dice, a un ateo, dice, que cree que el poder de la oración es eficaz, y a un pastor que cree que su oración no hace efecto. Te digo esto porque no podemos pedir como para hacer daño a alguien, sino para amar, para querer el bien de los demás. El que ama no soporta el que a otro le vaya mal. El que ama da la vida por aquellos que aman. Ustedes dan la vida por sus hijos, ¿no? Porque lo aman. Y eso es así. Debemos de amar y dejarnos amar también, para que podamos vivir, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, nosotros podamos seguir. Ciertamente todos nosotros tenemos ya el Espíritu Santo por medio del bautismo, pero no lo entendemos. Y en la confirmación recibimos la fortaleza para seguir, pero no lo entendemos. Por eso los dejo aquí y espero que el día de mañana, más contentos, alegres, vengamos a la espera del Espíritu Santo, que es el día de mañana, la víspera de mañana. Tenemos todo el día de Pentecostés, el día de mañana. Así que tenemos todo el día, va a pasar el Espíritu Santo resonando en nuestros corazones. Y les preguntará ¿qué han aprendido? Así es que el Espíritu Santo es el intérprete por excelencia. Es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Es el que inspira a los escritores sagrados a escribir. Es el que da por escrito todo lo que hoy miraríamos nosotros. Es una gran persona. Es más, pueden entenderlo de esta manera: es el amor entre Cristo y el Padre. Es como la unión, es como la unidad, pero es tan grande ese amor que forma una persona, tres en una, la Santísima Trinidad. Le pongo un fuerte aplauso al Espíritu Santo, con todas las cosas. ¡Viva Cristo Rey!
Ahí los dejo, queridos hermanos, y espero que ustedes también vayan aprendiendo un poquito sobre lo que hablamos cada día.